Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados especialistas EIB de las DREGRE y UGEL, directores de instituciones educativas EIB, docentes Fortaleza y docentes de instituciones educativas EIB y al público que se conecta desde el Facebook de Intercultural Bilingüe. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y bienvenidos a este webinar, Uso Pedagógico de los Materiales Educativos EIB Distribución 2025. Nuevamente, estimados, sean ustedes bienvenidos a este webinar. Para dar inicio a este webinar ya mencionado sobre el uso pedagógico de los materiales educativos EIB Distribución 2025 desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, vamos a dar el pase a Marcelino Galindo Vivanco. Él es el director de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para estas palabras de bienvenida a este evento de webinar. Adelante, estimado Marcelino. Muchas gracias, Diana. Un saludo cordial y fraterno a todos los especialistas a nivel nacional que están en la sala. Reciban pues el abrazo fraterno de todos los integrantes del equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En efecto, existe la necesidad de poner en debate, en discusión, en reflexión sobre el uso de los materiales educativos en el aula. Como es de vuestro conocimiento, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe es la dirección responsable de elaborar materiales educativos en lenguas originarias. Cada año tenemos gran desafío de atender a 42 lenguas originarias con materiales tanto para estudiantes como material de biblioteca. Estos materiales es un esfuerzo que se hace a través de los equipos responsables de la dirección, pero también con la participación protagónica de los maestros y maestras que manejan lengua originaria desde el territorio. Me refiero a aquellos colegas que tienen pues dominio de lengua avanzado para que puedan contribuir en la adecuación de estos materiales a sus contextos culturales y lingüísticos. Este esfuerzo que este gran equipo hace necesita tener que ser discutida, necesita tener que, desde nuestras responsabilidades, tanto del Ministerio de Educación, desde las direcciones regionales de educación y así como desde las UGEL, necesitamos brindar una asistencia técnica, proceso de acompañamiento, a fin de que efectivamente pues impacte en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es harto conocido que un material en lengua originaria posibilita a que nuestros estudiantes puedan tener mejores oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? El profesor en su mediación pedagógica utiliza o debe utilizar como un recurso importante a fin de que al final de una planificación, sea de corta, mediano o largo plazo, pueda dinamizar su práctica pedagógica y esto contribuya pues a que nuestros estudiantes aprendan de manera significativa y con sentido, no de una manera mecánica o memorística, porque justamente el manejo de las lenguas originarias posibilitan otorgarles significación o significados a los aprendizajes que el docente tiene como propósito en su diario actuar en su práctica pedagógica. En ese sentido, estamos iniciando este ciclo de webinar a fin de que podamos interactuar con ustedes desde nuestra posición, plantearles cómo
cómo cómo ha sido el proceso de elaboración, ¿verdad? Y cuáles son los propósitos que cada uno de estos materiales tiene, tanto en el nivel inicial, primaria como secundario. Entonces, en esta interacción, quisiéramos que efectivamente eh, eh, podamos encontrar mejores alternativas, podamos encontrar que este material efectivamente pueda cumplir el propósito para el cual está siendo diseñado. En ese sentido, agradecerles una vez más por vuestra presencia e invocarles que hagamos pues un acto de réplica, de promoción, de compartir de estas reflexiones que se generen a nuestros docentes, a los directores de las instituciones educativas para que finalmente este esfuerzo conjunto pues aterrice o tenga impacto, como vuelvo a repetirles, en los aprendizajes de los estudiantes. Les deseo mucha interacción, les deseo que estos espacios que iniciamos hoy día puedan realmente tener significación porque nos habilitarán otros recursos más para que vayamos haciendo la asistencia técnica, el acompañamiento, la asesoría a nuestros docentes. Muchísimas gracias y muy buen éxito. Muchas gracias, estimado Marcelino, por tus palabras de bienvenida para este webinar Materiales Educativos Dotación 2025. Que sean muy significativamente en los estudiantes de lenguas originarias, como ya lo mencionaste. Bien, estimados presentes aquí transmitiendo desde la plataforma de Facebook de Intercultural Bilingüe. Para este webinar tenemos dos temas muy importantes. El primer tema es la propuesta pedagógica del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe y el segundo tema de este webinar son los materiales educativos en el desarrollo de los aprendizajes dotación 2025. Dos temas muy importantes en este desarrollo del webinar, cómo utilizar, que sean de mucho éxito estos materiales en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien, entonces pasamos rápidamente a los temas y damos inicio, presentamos en esta tarde a Víctor Hugo Ruiz Quispe. Él es el especialista del equipo de currículo de la DI, que nos va a presentar toda la propuesta pedagógica del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Ya lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Adelante. Muchas gracias, Diana. Esperando un fuerte abrazo a todos los especialistas y docentes que están participando en este webinar tan importante sobre el uso de los materiales para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y permítame compartir pantalla, por favor. Muy bien. Por favor, me indica si se está visualizando. Se visualiza. Muchas gracias. Entonces, bien, entonces es indudable que para empezar a conocer cómo los materiales, su aporte a la educación de nuestros estudiantes de instituciones educativas EIB, primero tener el marco del modelo de servicio EIB y fundamentalmente su propuesta pedagógica. Como sabemos nosotros, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe, que está bajo una resolución ministerial de 509 de 2018, pero que ha tenido, ¿no?, una modificatoria con la resolución ministerial 389 del año pasado, en el cual se ha reajustado, ¿no?, las formas de atención. Y actualmente, entonces, los textos, los materiales que se están elaborando están para dos formas de atención en la actualidad, ¿no? Las formas de atención de fortalecimiento cultural y lingüístico y la forma de atención de revitalización cultural y lingüístico. Estas formas de atención atienden a las instituciones educativas que están tanto en el ámbito rural como el ámbito urbano. Y estas responden también a 5 escenarios, ¿no?, socioculturales y lingüísticos identificados, ¿no? Estos 5 escenarios nos van a determinar un poco también, ¿no?, el uso pertinente de los materiales que más adelante vamos a ver. Asimismo, es importante recordar también, ¿no?,
que la población a la cual está destinada, ¿no?, la producción que se realiza sobre los materiales, ¿no?, como ya se indicó, ¿no?, esta población de pueblos originarios, tenemos 55 pueblos originarios, ¿no?, 48 lenguas originarias, 4 andinas, 4 amazónicas, y tenemos una población estudiantil de 1.236.629 estudiantes. Estas abarcan tanto a los 3 niveles, ¿no?, inicial, primaria y secundaria. Hay que recordar que estas también se van a, están para 24 regiones, ¿no? Solo una región, que es la región Tumbes, donde no hay una institución educativa IB, pero en las demás regiones, ¿no?, tenemos instituciones educativas EIB en estas dos formas de atención que hemos señalado, ¿no?, que representan, ¿no?, el 31.9% del total de instituciones públicas, ¿no?, de nuestro país. Entonces, esa es una primera mirada que tenemos que tener claro, ¿no?, y cómo también en cada una de nuestras regiones están nuestras instituciones educativas civiles de los distintos niveles, ¿no?, y cómo también esta distribución que se va a ir seguramente más adelante señalando, ¿no?, cómo es que vamos a ir agenciándonos para una mejor educación de nuestros estudiantes. Otro importante es que también dentro del marco de la propuesta pedagógica, estas también están enraizadas dentro de lo que corresponde al logro, ¿no?, del perfil de egreso que todo estudiante del sistema educativo peruano tiene que lograr, ¿no? Entonces, estos perfiles están enmarcados dentro del el modelo de servicio IB, vincula, operativiza, ¿no?, aporta y las desarrolla, ¿no? Solo para un poco ver, mostramos solamente 3 ejemplos, ¿no?, que de manera explícita podemos nosotros ir notando con respecto a lo que un poco estamos señalando. El primero de ellos es uno de los aprendizajes, ¿no?, que todo estudiante del sistema educativo tiene que reconocerse como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Desde el modelo de servicio IB, nosotros apostamos a partir de todos los procesos de planificación curricular, ¿no?, a través de procesos como el de caracterización sociocultural, de caracterización sociolingüística, ¿no?, identificar estos elementos de la dinámica que tiene cada cultura en cada comunidad, en cada distrito, en cada barrio, para que a partir de eso se planifique, ¿no?, que se elaboren los materiales, tanto a nivel de nuestra dirección como de los docentes, ¿no?, y eso justamente va a permitir, ¿no?, que nuestros estudiantes se reconozcan como una persona valiosa, o sea, que se identifique con su cultura, pero fundamentalmente en diferentes contextos, es decir, que pueda él, en los lugares productos de la migración o el acceso a las diversas redes, ¿no?, pueda identificarse, ¿no?, con la cultura que hay en su comunidad. Otro aprendizaje que saltamos de manera explícita, ¿no?, desde el modelo de servicio IB, es que todo estudiante, nos dice el perfil de egreso, que debe comunicarse en su lengua materna, y en castellano como segunda lengua y inglés como lengua extranjera. Por eso que también, ¿no?, los materiales, ¿no?, que se han elaborado van a permitir que nuestros estudiantes, ¿no?, se comuniquen en su lengua materna. En este caso, según la forma de atención, puede ser en la lengua originaria o en castellano, ¿no? En este caso, en la lengua materna, para las formas de atención de fortalecimiento, entonces tendría que ser la lengua originaria. Otro aprendizaje que también de manera explícita está muy ligado a uno de los elementos de la propuesta pedagógica del modelo IB, es el que está referido a que todos los estudiantes, ¿no?, al terminar sus estudios en el nivel básico, deben indagar y comprender el mundo físico que los rodea, utilizando conocimientos científicos en diálogo con los saberes locales y en contextos diversos para mejorar su calidad de vida. Entonces, ahí justamente, ¿no?, de manera explícita, ya nos está aperturando un componente de la propuesta del modelo IE, que es el diálogo de saberes. No solamente es indagar los conocimientos científicos que son necesarios y fundamentales en la formación de nuestros estudiantes, pero también tienen que dialogar con esos saberes y conocimientos que por miles de años se han ido transmitiendo internacionalmente y que tenemos que incorporarlos, visibilizarlos y desarrollarlos, ¿no?, en toda la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. Entonces, ya hemos mencionado algunos elementos de la propuesta pedagógica, ¿no?, que, por ejemplo, ya podemos ir distinguiendo, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, el aspecto del diálogo de saberes y el aspecto también del desarrollo de la lengua originaria y del castellano, que es el desarrollo del bilingüismo. Y justamente,
¿no? En el modelo de servicio IB, nosotros se desarrolla justamente estos dos componentes importantes. Lo que de repente es lo que se está empoderando mucho más en la actualidad y con los años es el desarrollo del bilingüismo. Un poco aquí. Probablemente es lo que más conocemos, ¿no? Y están orientados también los diversos materiales, pero en estos últimos años también se estamos entrando y desarrollando este otro elemento importante también referido al desarrollo del diálogo de saberes. En ellos, esos son los pilares fundamentales, pero también se preconizan a través, ¿no?, de otros componentes como el desarrollo de las competencias en una perspectiva intercultural y el tratamiento de lengua. Lo que hay que resaltar es que estos dos componentes, cuales vamos a centrarnos, del diálogo de saberes y el desarrollo del bilingüismo, también, ¿no?, se enmarcan y movilizan lo que en el capítulo 6 de nuestro currículo nacional, ¿no?, donde se nos plantea las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, algunas opciones que debemos considerar. Por ejemplo, una primera está referido a que para desarrollar competencias tenemos que partir de situaciones significativas. Y como ya hemos indicado, estas situaciones significativas, desde el punto de partida para desarrollar el diálogo de saberes, se parte de la caracterización sociocultural, ¿no?, para identificar unas situaciones de contexto, y luego ya en la unidad, en la planificación a corto plazo, se elaboran las situaciones significativas. O sea, miren, nosotros, en ese sentido, la propuesta pedagógica moviliza esta orientación que nos plantea el currículo. Asimismo, por ejemplo, también nos plantea estas orientaciones promover el pensamiento complejo. El diálogo de saberes y el desarrollo del bilingüismo, al desarrollarse, permiten que el estudiante también tenga una perspectiva desde su cultura, desde sus saberes, pero también dialoga con los conocimientos, ¿no?, convencionales, como de la ciencia o de otras tradiciones culturales. Y por ende también le da una mirada, una perspectiva más holística, más compleja, ¿no?, a nuestros estudiantes, y por tanto también promueve el pensamiento complejo. Es indudable que para esos, como estamos mencionando, estos dos ejemplos, pero también el desarrollo de estos dos componentes nos va a permitir esta otra orientación, que el estudiante debe aprender haciendo. Esto en nuestro pueblo, recordemos, es una característica de nuestros estudiantes, ¿no?, que toda acción que ellos realizan se hace haciendo, ¿no?, observando en principio, practicando, y ahí viene también, practicando, pero también se aprende del error, que también es otra orientación que nos plantea, ¿no?, el currículo. Entonces, son elementos, para ir comprendiéndolo, que nos plantea este capítulo 6 de las orientaciones para el desarrollo de competencias, pero que se van articulando, complementando y precisando, ¿no?, en estos dos componentes que estamos señalando. Es importante esto destacarlo porque tenemos que tener esta claridad que todos los recursos y materiales están enmarcados en estos dos componentes. Desarrollar el bilingüismo, pero también desarrollar el diálogo de saber. Muy bien, entonces vamos entonces ahora un poco a conocer cada uno de ellos, ¿no? En qué consiste el desarrollo del diálogo de saberes y en qué consiste el desarrollo bilingüe como componentes importantes de la propuesta pedagógica del modelo IB. Pero, como hemos indicado, estos también, ¿no?, se enmarcan, se vinculan y, por supuesto, propician el desarrollo de estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias planteadas en el curso. Entonces, vamos ahora un poco a conversar, reflexionar sobre el aspecto del desarrollo del diálogo de saberes, parte de la propuesta pedagógica del modelo IB. ¿Qué cosa es el diálogo de saberes? Para un poco ir comprendiendo el aspecto del diálogo de saberes, hay que distinguir dos elementos. Uno, que se puede entender una forma de saber, de que todos nosotros, en realidad, en nuestra cotidianidad, en nuestro uso diario, ¿no?, en realidad hacemos diálogo de saberes. Desde el aspecto de la salud, la alimentación, el estudio, hacemos diálogo de saberes, ¿no? Desde la alimentación, ¿no?, de nuestra diversidad gastronómica, no solamente a veces utilizamos para nuestra degustación algunas comidas propias de nuestra comunidad donde nosotros estamos, pero también, hacemos esta complementariedad, si quieren, entre comillas, mezcla, ¿no?,
que algunos elementos propios, ¿no? Con otros elementos, otras tradiciones, y justamente eso es algo que es cotidiano en nosotros, y por eso es que nuestra gastronomía es muy bien reconocida. ¿Sí? Pero lo hacemos, ¿no? Como parte nuestra, igualmente con la salud, ¿no? O sea, recurrimos, ¿no? a nuestro saber del uso de algunas, en este caso, por ejemplo, de plantas tradicionales, ¿no? Y los complementamos o hacemos un diálogo para efectos de una problemática con respecto a nuestra salud, ¿no? Con la medicina convencional. Entonces, algo que tenemos que ir viendo es que como personas lo hacemos, o sea, cotidianamente, de repente inconsciente lo practicamos. O sea, está en nosotros. Esa es una cuestión fundamental. Y lo otro ya es cómo esto que cotidianamente lo hacemos, lo llevamos al hacer, al elemento, ¿no? Como parte ya de la práctica pedagógica. Entonces, en ese hacer, ¿no? Como ya hemos indicado, es un proceso que nos permite a cada uno de nosotros, a las personas, tanto a docentes, estudiantes, a padres de familia, que nos permite hacer una interrelación reflexiva, en principio, indudablemente, de lo que frente a una problemática, qué uso, qué no uso, ¿no? Pero también crítica, ¿no? Hay que ver siempre en función, si es con respecto a nuestra salud, a la alimentación, ¿no? ¿Qué podemos nosotros? Pero esto nos permite esa interrelación crítica reflexiva entre diversos sistemas de saberes y conocimientos, ¿no? Para responder a estas problemáticas que hemos venido señalando, ya sea esta a nivel local, ¿no? Personal, por decirlo así, o también global, ¿no? Pero esto en base al respeto, ¿no? Tanto de mi práctica o de otras tradiciones, o también de la misma conocimiento científico, ¿no? Y por supuesto esto con sensibilidad, ¿no? Hacia nuestro entorno sin perjudicar. Eso es una cuestión que tenemos que nosotros que ir viendo. Tenemos que ir asumiendo, ¿no? Que lo hacemos. Y si lo hacemos, entonces eso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, el diálogo de saberes práctico, hacer, ya se constituye en un proceso metodológico, ¿no? ¿No? Que ya tiene todos unos procesos para que posibilite igualmente una interrelación dinámica, permanente y equitativa. Dinámica porque, como hemos indicado, permanentemente, está ahí en nuestro quehacer, ¿no? Está en nuestro quehacer, lo asumimos cotidianamente. Y si lo asumimos, tenemos que también llevarlo a nuestra práctica pedagógica, con nuestros estudiantes en los diversos procesos de planificación. Y permanente porque desde ya como proceso metodológico, desde la planificación anual, la planificación a corto plazo, e incluso en las sesiones de aprendizaje tenemos que realizarlo. Entonces, por eso es permanente. Y equitativa en el sentido de que tenemos que ir como una cuestión de dar el valor y poder que tienen estos saberes que durante miles de años han sido transmitidos, incorporarlos a la escuela, además como un hecho importante de reconocimiento de los aportes que tienen los diversos pueblos originarios, ¿no? Al conocimiento y a las prácticas que actualmente hay. Entonces, qué importante es que esto también se lleve a la escuela, ¿no? En nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, ya se constituye un proceso metodológico, esta definición está dentro del marco de la resolución 519, como ya les indicamos. Entonces, esto es un poco el diálogo, ¿sabes? Desde el saber y desde el hacer. Pero el diálogo, ¿sabes? Ya vamos a tocarlo ahora desde esta perspectiva, solo desde el hacer. ¿Ya? Entonces, como el hacer, como proceso metodológico, tiene procesos para realizarlo. ¿Cuáles son estos procesos? Esos procesos del diálogo de saberes ya en la escuela, de hecho no olvidemos, tiene que partir de una situación o de una problemática o de un desafío también, ¿no? Eso va a depender un poco ya del trabajo que nosotros realicemos en el aula. Entonces los procesos de los saberes parte de una situación, parte de un problema, y empieza con un primer proceso que es el de profundización del saber local. Esto es importante, este proceso, porque como hemos indicado, si queremos la equidad, ¿no? En el caso del tratamiento de los saberes, de los diversos sistemas de saberes y conocimientos, entonces es importante para esa equidad empezar a incorporar y visibilizar el saber local. Y para ello, pero no un saber, recogerlo como un aspecto de saber previo. Si bien es importante, pero el saber previo para profundizarlo, ¿no? Entonces, por eso es que este proceso debe ser una acción que el estudiante sienta, ¿no? Se encariñe con ese saber local, mucho más, ¿no?
en esta etapa de formación. En los niños, vale, es mucho más factible, ¿no? De inicial, de primaria, pero tal vez en secundaria requerimos que esto se constituya una acción permanente, de encariñamiento, de sentir, ¿no? Que su saber, que por más que digamos que pues ya lo saben, pero hay que seguir fortaleciendo ese cariño. Conocer, reconocer, ampliar, pero fundamentalmente, como el mismo proceso lo indica, de profundizar, ¿no? ¿Qué hay en ese saber? ¿Qué hay en esa práctica cultural? Y dentro del proceso de esa profundización hay hay unas dimensiones, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, las formas de organización que hay para una actividad sociocultural, las herramientas que utilizan, las señas, los rituales, la gastronomía que se vincula, etc. Esos elementos, esas dimensiones de este saber, es lo que tenemos que profundizarlo. Y es a partir de ello que también nos va a permitir, ¿no? Que en estas dimensiones nos van a permitir desarrollar y ver, ¿no? Las posibilidades de desarrollar, movilizar las competencias que ya a nivel de equipo colegiado podríamos nosotros precisar, ¿no? Entonces, esta profundización, indudablemente la vamos a ver dentro de los materiales en mayor medida, ¿no? Este es un primer proceso fundamental porque también va a permitir fortalecer la identidad de nuestros estudiantes, ¿no? Dar el valor de estos saberes. No olvidemos que estos saberes tienen miles de años de práctica y por tanto requieren seguir siendo fortalecidos y en otros casos revitalizados. El segundo proceso está vinculado a la acción de reconocer las semejanzas y diferencias o la comparación de saberes y conocimientos. Aclaramos que este término de comparación no es en el sentido, ¿no? de encontrar qué saber es mejor que el otro. Eso no es la intención, ¿no? Literalmente comparar implica reconocer semejanzas y diferencias, ¿no? Pero que el estudiante, como decíamos anteriormente, que le permita tener un pensamiento holístico, un pensamiento complejo, pues tiene que conocer diversas formas de abordar, ¿no? Frente a un problema, diversas formas. ¿Cómo lo abordamos? Entonces, ¿qué mejor que parta de este conocimiento que ha profundizado frente a un problema y ahora conozca otras formas de cómo también puede abordar esta problemática? En ese sentido, es la comparación. Entonces, la comparación de saberes y conocimientos implica la acción de reconocer las semejanzas y diferencias entre los saberes, la visión y los procesos socioculturales productivos del pueblo originario, ¿no? Como decíamos al inicio, si es que en este caso, ¿no? Frente a una situación, un problema, digamos, de la alimentación, del cuidado de la tierra o de la salud, ¿no? Cuando un problema de salud me duele la cabeza, desde mi saber local, ¿qué, qué práctica se realiza? Desde la medicina convencional, ¿qué aporta? ¿No? Vamos a ver cuáles son los elementos, ¿no? Cuáles son los efectos, ¿no? Que me pueden tocar en cada uno si lo tomamos. Entonces va a hacer, va a reconocer las semejanzas y diferencias de estos dos sistemas de saberes y conocimientos frente a la problemática que he determinado, ¿no? Y ese es un proceso importante porque, como indicamos, va a permitir que el estudiante desarrolle, no consolide, amplíe, ¿no? Su mirada sobre la realidad en la cual se desenvuelve cotidianamente. Una vez que ha profundizado el estudiante sobre ese saber local, hemos incorporado en esta práctica pedagógica, hemos dado a nuestros estudiantes otras formas de observar, de poder abordar esta problemática, ya con esos insumos, el estudiante ya podemos, el tercer proceso está referido al planteamiento de alternativas, siempre ligado a la problemática, como hemos indicado. Entonces, si este problema, ¿no? Ya hemos dado cuenta de que el saber local puede abordar, puede aportar, ¿no? A la solución del problema, pero también hemos revisado de otras tradiciones culturales o de la ciencia, también su aporte a la problemática, entonces el estudiante va a tener mayor posibilidad de tomar decisiones, ¿no? Pero considerando el saber local de su comunidad, ¿no? O los conocimientos científicos, ¿no? Que hay investigado. Entonces, miren, se consolida un poco esta mirada del pensamiento complejo en este caso, ¿no? Entonces, este planteamiento de alternativas, ¿no? No va a ser, no va a tener solo una mirada, una perspectiva, sino va a tener diversas perspectivas para abordar la problemática, ¿no? Y eso, indudablemente, va a contribuir que nuestros estudiantes planteen alternativas a que desarrollen, ¿no? Su desarrollo personal, el fortalecimiento de su identidad, ¿no? El sentido colectivo, el protagonismo de nuestros estudiantes, porque van a proponer alternativas
considerando los diversos saberes o conocimientos. Entonces, son estos tres procesos, ¿no?, que el diálogo de saberes tiene para, como proceso metodológico, desarrollarlo, ¿no?, en nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, este es un elemento, un componente de la propuesta pedagógica que debemos ir desarrollando y que lo vamos a encontrar también, ¿no?, en los diversos materiales que ya seguramente más adelante lo van a mencionar. Pero, como propuesta pedagógica, ¿por qué es importante desarrollar el diálogo de saberes? Esto también es algo que, obviamente, ¿por qué lo tengo que hacer? Si estamos en el currículo, pero como desde diversos documentos, ya sean nacionales, internacionales, hay una necesidad de ir incorporando, ¿no?, este saber local. No solamente es una cuestión que se propone desde la DEIP, sino que ya también ya hay diversos encuentros referidos, por ejemplo, ¿no?, a los referidos al cuidado de nuestro planeta, donde ya se están, digamos, considerando, ¿no?, o tomando en cuenta o incorporando los conocimientos de las diversas tradiciones culturales, no solamente la andina, no solamente la amazónica, puede ser la china, etcétera, ¿no?, tradiciones culturales, para que podamos abordar esta problemática, por ejemplo. Entonces, pero fundamentalmente, ¿por qué es necesario desarrollar el diálogo de saber, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra realidad es compleja, ¿no? Eso ya lo sabemos, es diversa, eso creo que está claro, cultural, lingüísticamente, geográficamente, en el clima, etcétera. Es pluricultural, es plurilingüe, esa es nuestra realidad, ¿no? En cada uno, no solamente nuestro país, no solamente el mundo, sino nuestras propias regiones. Si cada uno miramos nuestra región, vamos a encontrar esta diversidad. Ya, eso es algo que no podemos nosotros, digamos, obviar. Es diversa nuestra realidad, es compleja, es pluricultural, compleja, podemos abordar diversos, desde la cuestión problemática, la cuestión de desafíos y retos. Pero siendo conscientes de esa realidad diversa y compleja, en nuestras actividades de aprendizaje aún, ¿no?, estamos nosotros desarrollando, abordando esta realidad diversa de nuestra región, de nuestra localidad, de nuestro país, solamente la estamos abordando desde una perspectiva, desde una sola perspectiva, desde desde una perspectiva monocultural. Así que existe, lo estamos viendo desde la perspectiva de muchos casos occidental nada más. Y no estamos considerando todos estos elementos que hemos venido conversando, hemos venido señalando anteriormente. Entonces, es importante, entonces, tomar conciencia y la aceptación, fundamentalmente, de la diversidad y la complejidad de nuestro país, de nuestra región, de nuestra localidad, para un poco dejar a un lado este abordaje, ¿no?, y desarrollo de nuestro aprendizaje desde una perspectiva monocultural. Cuando lo asumimos de una perspectiva monocultural, lo que estamos propiciando es asumir, ¿no?, homogenizar esta diversidad que vemos, por ejemplo, en la imagen, y podemos ver de cada una de estas regiones, homogenizarlas. O sea, todos sean iguales. Y eso ya sería una cuestión antihistórica, porque históricamente nuestra sociedad siempre ha sido diversa. Entonces, ahora que queramos nosotros homogenizarla, no podría darse, ¿no? Eso ya nuestras propias culturas lo están demostrando. La permanencia de la diversidad en nuestro país, ante miles de años además. Entonces, nosotros no podemos, frente a esa realidad, a seguir asumiéndola desde una sola perspectiva para homogenizarla. Entonces, frente a eso, es por eso que el diálogo de saberes, cuando desarrollamos el diálogo de saberes, lo que se busca es que incorporemos la diversidad de perspectivas del saber y conocer. No estamos diciendo que negamos una de esas, algún sistema de saber o conocimiento. No se busca eso. Ya lo sé, no busca, muy por el contrario, busca incorporarlo. Y qué mejor que incorporemos el saber local que hay en nuestra comunidad. Y eso nos va a permitir eventualmente una aproximación al conocimiento, ¿no?, y a la interpretación de la realidad local, regional y nacional, pero desde una perspectiva más amplia, más holística, ¿no? Y por supuesto, esta va a permitir que los estudiantes, ¿no?, integren diferentes visiones y conocimientos. Entonces, miren la importancia. Y eso va a permitir romper con esa escuela monocultural, ¿no?, que se centra en una sola. Claro, indudablemente
podríamos decir por ahí, y asumimos también, ¿no? Que esa ha sido nuestra formación, pero hay que ir, ¿no? Digamos, tratando de ampliar nuestro horizonte y asumir, ¿no? La diversidad. Entonces, incorporar, mejor dicho, la diversidad de perspectivas del saber y conocer en nuestras prácticas pedagógicas. Y eso lo vamos a ver también en nuestro cuaderno. El otro, como ya hemos indicado, el diálogo saberes también va a permitir actuar competente, ¿no? Como hemos indicado, si asumimos los procesos de diálogo saberes y partimos de una situación, un problema o un desafío, entonces, y asumimos desde el saber local, de otra tradición cultural del conocimiento científico, nuestros estudiantes indudablemente van a tener un mejor actuar, porque el actuar competente que nos a desarrollar el currículo implica que frente a una problemática el estudiante tenga diversas posibilidades de abordarla, ¿no? Y justamente, si nosotros incorporamos estas diversas perspectivas de saber y conocer, nuestros estudiantes van a fortalecer ese actuar competente que indudablemente ya lo tienen, pero es mejor fortalecerlo o en todo caso revitalizarlo, ¿no? Y eso va a permitir, digamos, en el caso del trabajo de las diversas áreas, ¿no? Con el desarrollo de las competencias, ya no solamente mirar aisladamente el desarrollo de las competencias de diversas áreas, sino realizar estas conexiones interdisciplinarias, ¿no? Esto fundamentalmente es secundaria, porque en el caso de inicial y primaria, pues un solo docente realiza en realidad estas conexiones interdisciplinarias, ¿no? En secundaria, por la formación, ¿no? En cada una de esas especialidades o por las áreas que las componen, a veces los docentes no hacemos este trabajo interdisciplinario. Entonces tenemos que dar, ¿no?, al desarrollo del diálogo de saberes un paso de desarrollo disciplinar a lo interdisciplinar, y si incorporamos los diversos saberes, daremos un paso más a lo transdisciplinar. Entonces eso nos va a permitir indudablemente desarrollar el pensamiento complejo, ¿no? Aperturar también a las incertidumbres, ¿no? Vamos a ver qué puede ocurrir. Lo otro importante también del diálogo de saberes, ¿no? Es que nos va a permitir el ejercicio de la ciudadanía intercultural para la convivencia. Y esto es importante, porque si vamos a asumir esta diversidad, los diversos sistemas de saberes y conocimientos, entonces vamos, por ejemplo, ¿no?, en nuestros pueblos originarios, cuando se habla de convivencia, no solo se trata de la relación entre las personas, ¿no?, y o entre los pueblos, ¿no? Desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, la convivencia también se da, ¿no?, entre la persona y los otros seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces hay una relación también con la naturaleza, o la comunidad también con la naturaleza, relacional. Entonces, eso es justamente, tiene una ciudadanía más intercultural, porque le va a permitir asumir también sus deberes y derechos, pero también su interrelación con su entorno, su contexto, en base al respeto. Entonces, eso es algo que también asumir el diálogo de saberes nos va a permitir desarrollar. Y lo otro importante, ¿no?, estos contextos actuales donde nuestros estudiantes, ¿no?, tanto de los diversos niveles, requieren, ¿no?, del fortalecimiento, desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Entonces, mientras más nos interrelacionemos, no solamente las personas, sino con nuestro entorno, los otros seres vivos, entonces también, ¿no?, nos va a permitir que sintamos más, fortalezcamos nuestras habilidades socioemocionales, ¿no?, que sientan nuestros estudiantes, razón, ¿no?, pero también que razonen, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de un sentir pensar. Eso no lo olvidemos, es una relación importante que hay en los estudiantes de pueblos originarios. Hay que asumirlo también. Entonces, empezar por ese sentir, ¿no? Pero saber es, si vamos a empezar por un saber local, pues tomemos en cuenta, ¿no?, las prácticas que hay en la comunidad, ¿no?, con respecto, por ejemplo, al saludo, a la afectividad. Entonces, esto también va a permitir que los estudiantes, ¿no?, comprendan, actúen, ¿no?, combinen esto, la sabiduría de su corazón, pero también de la reflexión, del análisis. Y a partir de eso, pues tengo una mejor preocupación por el mundo en general, por el ambiente global o por el ambiente local, y por supuesto por todos los seres que habitan en ella. Entonces, eso es un poco con respecto a este componente de la propuesta para del modelo de servicio IB, uno de ellos es el diálogo de saberes. El otro componente importante también está referido ya al desarrollo del bilingüismo. Este desarrollo del bilingüismo, seguramente ya esto es lo que un poco más se ha conversado,
Entonces, el concepto de bilingüismo, no olvidemos, ¿no? ¿A qué se refiere el bilingüismo? Eso también es algo que a veces conversamos y bueno, no olvidemos, el bilingüismo se refiere a la capacidad que tenemos como sujetos, ¿no? Para comunicarnos de forma independiente, ¿no? Y alterna en dos lenguas. En los casos, ¿no? Puede ser la lengua originaria y el castellano. Pues estas dos lenguas la usamos alternamente. Y eso es lo que un poco buscamos en la EIB, ¿no? No solamente es la lengua originaria, también en este caso el castellano, según la forma de atención. ¿No? Entonces, eso es algo que tiene que quedar claro en ese sentido. Y los materiales están orientados, de acuerdo a la forma de atención, justamente a desarrollar el bilingüismo. También, ¿no? El bilingüismo hace referencia a la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio, ¿no? De dos o más lenguas, diríamos, ¿no? Porque actualmente en los procesos de migración que hay entre las regiones de nuestro país, especialmente en espacios que son límites o de fronteras del andino amazónico, ¿no? Se mezclan hasta tres lenguas amazónicas con una andina, entonces podemos hacer referencia, se coexisten las lenguas, entonces se propicia este bilingüismo, ¿no? Y por eso es que el bilingüismo no necesariamente, no es estrictamente es el manejo de dos lenguas, sino el manejo de dos o más lenguas, ¿no? Que históricamente pueden o no estar relacionadas, ¿no? Por ejemplo, el quechua y el castellano, ¿no? Entonces, pueden, no se relacionan, pero algunas sí se pueden relacionar, en el caso por ejemplo, del sur, ¿no? El quechua, la aymara, o en las regiones amazónicas, donde podemos encontrar hasta 7 lenguas, pero que se relacionan permanentemente. Con respecto a la persona bilingüe, ¿no? La persona bilingüe, entonces, es la persona que habla, además de su lengua materna, que en este caso puede ser la lengua originaria o el castellano, otras lenguas más. A esa persona se le llama bilingüe. Y esos niveles hay de bilingüismo. Hay que irlos reconociendo, pero que eso ya será tema para otro. Y seguramente ya más adelante explicarán, ¿no? Cómo los cuadernos, los diversos materiales están enmarcados a justamente fortalecer esta persona bilingüe. Asimismo, el bilingüe también es aquel individuo, ¿no? Que además de hablar una lengua, es capaz de producir emisiones completas y significativas en otro idioma. Ahí viene también los niveles de bilingüismo. Sí, ya seguramente cada uno de nosotros los podemos ir reconociendo a través de diversos procesos que también dentro de la práctica de proyectos lo hacemos. Pero para reconocer justamente estos niveles de bilingüismo de nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros hacemos el proceso de caracterización psicolingüística, que es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta para ir aplicando también los materiales que se van a presentar más adelante. De acuerdo a esos niveles que hemos reconocido en cada aula de nivel, ¿no? Ya sea inicial, primaria, secundaria, tenemos que el nivel de uso de la lengua, vamos a encontrar de repente, ¿no? Algunos estudiantes que tienen un alto dominio de la lengua, ¿no? Otros que están medios, otros que más o menos comprenden y otros que no, monolingües. Entonces ahí cómo vamos a utilizar los cuadernos, ¿no? Pues seguramente eso ya hay diversas estrategias que más adelante los van a explicar los colegas. Pero ¿por qué el bilingüismo? Así como hemos explicado el diálogo de saberes, también es importante, ¿no? Tener algunas decisiones sobre por qué es necesario desarrollar el bilingüismo. Ya hay algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, aspectos referidos a lo psicopedagógico y lo cognitivo, ¿no? Está demostrado que aquella persona que es bilingüe, ¿no? O aprende otra lengua, tiene permanentemente cambios, ¿no? Utiliza más la sinapsis, ¿no? Que hay esos cambios estructurales en el cerebro. Entonces está más predispuesto, ¿no? Porque recordemos que el aprendizaje de una lengua, ¿no? Está muy vinculada a toda una cosmovisión, ¿no? Y por tanto también a todo un pensamiento, ¿no? Entonces, no sé, nuestros estudiantes sigan fortaleciendo, revitalizando las dos lenguas, entonces tendrán que asumir dos formas de comprender el mundo. Y es por eso que tal vez, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso de nuestros cuadernos, de nuestros materiales educativos, preguntamos a un estudiante que es bilingüe, ¿no? O está ahí en ese proceso de aprendizaje de la lengua, en este caso el castellano, demora un poco porque está procesando y eso hay que considerarlo también cuando veamos esto de las intervenciones, ¿no? El otro está referido a otro momento, por qué el bilingüismo, que nos permite, ¿no? Como hemos indicado, que el manejo de más de una lengua,
¿no? Permite abordar los problemas desde diversas perspectivas o racionalidades, ¿no? Y hemos indicado, hay más posibilidades que nuestros estudiantes, frente a un problema, si han fortalecido o revitalizado estas dos o más lenguas, entonces tienen dos mayor posibilidades de abordarla desde las cosmovisiones de cada una de las lenguas o de las propias experiencias o prácticas que cada una nos ha brindado. Entonces es algo que también tenemos que resaltar. El otro es que indudablemente, ¿no?, nos permite también una flexibilidad mental, ¿no?, y el empleo de un mayor número de estrategias cognitivas en la resolución de problemas, ¿no? Por eso es que estos elementos que estamos mencionando, y seguramente Villar más adelante lo mencionarán en las siguientes temáticas, cada una de las actividades que se proponen en los materiales justamente buscan esto, el mayor uso de estrategias. Durante lo vamos a ver. Con respecto, también hay algo que el bilingüismo a veces, ¿para qué van a aprender una lengua originaria? Solamente el castellano. Hay que recordar que estamos en todo un proceso, ¿no?, de políticas nacionales, ¿no?, del desarrollo de la cuestión intercultural, ¿no?, y por ende también de la lengua. Entonces, actualmente, a nivel de Estado, ¿no?, hay mayores oportunidades, por ejemplo, de inserción en el mundo laboral, ¿no?, en cada una de nuestras regiones. Entonces, si es que hay algún momento importante, ¿no?, el turismo es permanente, entonces nuestros estudiantes tienen una opción económica. Si están desde inicial, primaria y secundaria fortalecemos, van a tener accesibilidad indudablemente a eso. Igualmente, en las diversas instancias del Estado, con respecto a la salud, a la educación, etcétera, también hay oportunidades de intérpretes o de traducciones, ¿no?, que el Ministerio de Cultura convoca permanentemente, y que mejor sería que nuestros estudiantes, si lo hemos fortalecido, tienen esa opción. Y hay casos también del Ministerio de Justicia, ¿no?, para un poco ir, digamos, está requiriendo, ¿no?, de traductores o de intérpretes, que son necesarios y a veces no los hay, pero que en este caso es una oportunidad que, si seguimos la trayectoria educativa de nuestros estudiantes, pueden ellos acceder a eso, ¿no? Lo otro también está con respecto a la salud mental, ¿no? Hay estudios, ¿no?, que nos indican que las personas bilingües, ¿no?, porque están vinculados a esto, a otro argumento que decíamos, ¿no?, de que hay permanentemente una flexibilidad mental, un uso permanente, ¿no?, de los cambios en nuestro cerebro, entonces también va a tener menor probabilidad, ¿no?, de desarrollar enfermedades degenerativas respecto al cerebro. Y esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que también ya se ha venido investigando. Y lo otro, podríamos complementar, ¿no?, también esto del por qué el bilingüismo está referido también a los elementos referidos a que, por ejemplo, ¿no?, ya hay también instituciones de nivel superior que están brindando a la obtención de algún título de grado o de pregrado, ¿no?, el uso, ¿no?, el conocimiento no solamente de una lengua extranjera, sino también de una lengua, ¿no?, originaria, para poder acceder a eso. Entonces, si hemos fortalecido, entonces sí, una carrera de educación superior, algún grado de posgrado, etcétera, también tienen la oportunidad de hacerlo, seguramente, como ya se han demostrado, o sea, hay casos, digamos, claros de eso, ¿no? Y otro elemento es que también, ¿no?, el bilingüismo, ¿no?, como propuesta pedagógica, está enmarcado dentro del enfoque de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, ¿no?, que es uno de los enfoques de la propuesta pedagógica del modelo IB. Pero ¿qué esto qué implica? Entonces, y eso es algo que tenemos que recordarlo, implica el desarrollo del bilingüismo adicionar a la primera lengua, es decir, a una lengua materna, según la forma de sea esta, la lengua originaria, o el castellano, una segunda lengua, para ambas desarrollarlas. No olvidemos eso, ¿no? Ambas, no solamente una. El otro es que también nos va a permitir hacer uso, ¿no?, de estas dos lenguas que nos estudiantes puedan fortalecer o revitalizar, ¿no?, como un instrumento de comunicación y aprendizaje a lo largo de la educación básica, ¿no? O sea, que sea permanente, como ya hemos venido indicando. Y el otro es que nos va a permitir también el tratamiento y uso pedagógico, ¿no? Es decir, que éstas sean utilizadas, no solamente en el área de comunicación, ¿no?, sino también en las diversas áreas, dependiendo, ¿no?, de la forma, de la organización del tiempo que nosotros podamos realizar. Y justamente, ¿no?, entonces tendríamos que nosotros verlas, las lenguas, uno, como área curricular, ¿no?, que sea el área de comunicación en lengua originaria,
el área de comunicación, castellano como segunda lengua, según la forma de atención esa, ¿no? Entonces, en ambas, y también es importante recordar, en ambas se desarrollan las competencias comunicativas, ¿no? Ya sea la comunicación oral, la lectura y la escritura, ¿no? En ambas lenguas, ¿no? Y estas pueden ser desarrolladas, ¿no? Son desarrolladas, perdón, como áreas curriculares. En primaria y secundaria, perdón, en inicial de primaria, claro, ya es una cuestión establecida, ¿no? Que el mismo profesor la puede incluso ir desarrollando, pero en secundaria, ¿no? Hay ya un plan de estudios específicos donde se señala las horas correspondientes como área curricular, ¿no? Eso es, están las dos áreas como en el caso de nivel secundario. Pero si bien es cierto, es importante desarrollar como un área para darle su especificidad, su estudio, ¿no? De la lengua, de las lenguas en este caso, pero también no olvidemos que dentro como propuesta pedagógica se pide que las lenguas también sean utilizadas como un instrumento para el aprendizaje. Eso implica, ¿no? Que no solamente sean desarrolladas en el área de comunicación, sino también sean utilizadas o permitan el desarrollo de las competencias de las diversas áreas curriculares, ¿no? Y estas tienen que darse en ambas lenguas. Y claro, igualmente estamos precisando, ¿no? En el área de comunicación, fundamentalmente, pero, y en el caso secundario, comunicación y ciencias sociales, pero estas, recordemos, ¿no? Si yo soy un docente, soy de estas áreas y puedo utilizarlas porque hay temáticas que mejor los estudiantes podrían, ¿no? Desenvolverse, expresarse en la lengua original, entonces las utilizo. Por eso es como instrumento para el aprendizaje. Y justamente eso es también un elemento importante para en el uso de los materiales que más salen trabajo. Y lo otro importante, ¿no? Para ir terminando esta parte es con respecto a que si a partir de la caracterización psicolingüística, yo he encontrado que la lengua, digamos, materna de mayor dominio de mis estudiantes es una lengua originaria, entonces yo inicio ese desarrollo, esos aprendizajes a partir de ello. Pero si que encuentre a partir de mi caracterización que la lengua materna es el castellano, inicio, yo voy incorporando progresivamente, eso no olvidemos, progresivamente el uso de las otras lenguas. Esto según la forma de atención del modelo de visión de fortalecimiento o revitalización, que seguramente ya en el desarrollo mismo y la presentación de los diversos materiales y recursos que se van a presentar, se van a ir precisando de mejor manera. Muy bien, entonces yo hasta aquí, estimados colegas, damos paso al segundo punto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Víctor Hugo Ruiz Quispe, especialista del equipo de currículo de la DI, quien nos ha presentado esta propuesta pedagógica del modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Nos hizo énfasis en el diálogo de saberes y desarrollo del bilingüismo, parte de esta puesta en común del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe para el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Muchas gracias, estimado Víctor Hugo. Damos el pase ahora al tema número 2 y damos la bienvenida a Wilfredo Quispe Guayua, él es el coordinador del equipo de materiales, y a Sofía Silva Huerta, especialista también del equipo de elaboración de materiales, que nos van a presentar los materiales educativos en el desarrollo de los aprendizajes dotación 2025. Nos van a presentar las consideraciones generales de esta producción de los materiales educativos en lenguas originarias, así como también los materiales educativos distribuidos para el VIAE 2025. Bien, entonces, adelante, te damos el pase, te damos los micrófonos, Wilfredo Quispe y Sofía Silva Huerta. Adelante, estimados. Muchas gracias, Diana. Un saludo a nuestras autoridades del Ministerio de Educación de la sede central, también a nuestras autoridades especialistas de las DRE, UGEL, directores de las instituciones educativas de nuestras escuelas de educación intercultural a nivel nacional, colegas docentes y público que asisten a esta reunión, a este espacio virtual. Bienvenidos a esta actividad. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Vamos a compartir una pantalla, por favor, un momentito.
Bien. Eh, Gracias también a Víctor Hugo por la introducción importante de la propuesta pedagógica de educación intercultural que nos enmarca elaborar materiales educativos para las escuelas de educación intercultural para nuestros estudiantes de los pueblos indígenas, Amazonía, tanto los Andes y de otros contextos. En ese sentido, vamos a, esta tarde, de los pocos minutos que nos queda, vamos a presentar sobre todo las consideraciones o las implicancias que tienen que ver la producción de materiales educativos de la dotación 2025. En esta presentación queremos enfatizar sobre todo bajo qué enfoque, bajo qué deriva o especificaciones pedagógicas se han elaborado estos materiales educativos. ¿Cuáles han sido los propósitos de elaborar estos materiales educativos en lenguas originarias? ¿Y qué proceso metodológico se ha seguido en la elaboración de los materiales educativos? ¿Y qué tipo de materiales educativos se han elaborado para la dotación 2025? Considerando además que estos materiales educativos ya se encuentran en las escuelas de educación intercultural. Para elaborar nuestros materiales educativos de la dotación 2025, tenemos como punto de partida el diagnóstico. En este diagnóstico se han recogido evidencias de diferentes instituciones, entidades que han reportado sobre el bajo nivel de aprendizajes alcanzado por nuestros estudiantes de las escuelas de educación intercultural y de otros contextos. Por ejemplo, la evaluación PISA 2022 dice que estamos muy por debajo de los aprendizajes alcanzados, en este caso por los escolares peruanos. Asimismo, el estudio cualitativo de factores asociados a los logros de aprendizaje 2022 realizado por la OMC ha evidenciado igualmente niveles socioeconómicos que inciden en el bajo aprendizaje de los objetivos educativos. Y por otro lado, también se ha realizado en 2023 un monitoreo por focalización a las escuelas de educación intercultural. Y en este monitoreo se ha encontrado evidencias, en este caso, varios factores, pero uno de estos factores tiene que ver con el perfil del docente, en este caso, docentes que no manejan la lengua originaria. También se ha encontrado que docentes, a pesar de que manejan la lengua originaria e incluso tienen constancia de las lenguas originarias, algunos no utilizan los materiales educativos. Por otro lado, han reportado la llegada tardía de los materiales educativos, la falta de capacitación en el uso de los materiales educativos, acompañamiento y falta de monitoreo también, en este caso, de estos materiales educativos. Entonces, como verán, hay unas implicancias que hacen posible que los materiales no se usen efectivamente en los procesos pedagógicos. Asimismo, en la EIB 2023 reportó que en lectura los niños se encuentran muy por debajo del estándar nacional. Nuestros niños no comprenden lo que leen. Y esta situación se incrementó básicamente en las zonas de las regiones de la Amazonía peruana, en este caso Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, en comparación con otros contextos. Igualmente, los factores escolares y familiares asociados al rendimiento de lectura en castellano como segunda lengua, también hay un problema allí como factor importante a considerar. Y otros aspectos como infraestructura, docentes, estrategias metodológicas, la familia, el mismo contexto, la ciudadanía que a veces ya no quieren utilizar los cuadernos o los materiales o simplemente hablar en su lengua originaria. Entonces, para nosotros, el diagnóstico, el estudio preliminar o básico constituye punto de partida para elaborar nuestros materiales educativos.
Frente a esta realidad, desde la ley, como alternativa de solución, se ha priorizado materiales educativos que enfaticen la lectura, la apropiación de la lectoescritura, que facilite la comunicación en nuestros estudiantes. Porque el razonamiento de parte de todos estos procesos es de que si nuestros niños no leen ni escriben, no logran los códigos escritos, no leen ni escriben, entonces no podrían lograr en otras áreas curriculares. Por consiguiente, estos materiales tienen que dar sobre todo una coherencia, una pertinencia pedagógica, cultural y lingüística. Teniendo esas consideraciones, para la dotación 2025 se ha elaborado 3 tipos de materiales que a continuación voy a señalar. Materiales para estudiantes, en este caso son cuadernos de trabajo para la adquisición del código escrito para primer y segundo grado. Texto de lectura de tercer grado a sexto grado, tanto primaria y secundaria, que enfatizan sobre todo la lectura en los estudiantes. Las fichas bilingües para los estudiantes que se encuentran en los pueblos cuya lengua está en peligro de extinción. Y con estos materiales se trata de revitalizar las lenguas originarias en nuestros estudiantes y de la comunidad. También por primera vez hemos distribuido material braille, en este caso materiales para estudiantes con problemas de ceguera total y parcial. Se han identificado en el país por lo menos 97 casos en varias regiones de nuestro Perú, así que esas escuelas o los niños sí también ameritan un tratamiento diferenciado con materiales educativos. Entonces, allí tenemos materiales distribuidos braille. Y por otro lado, por factores socioeconómicos o la identificación de zonas de extrema pobreza, sobre todo de situaciones de áreas críticas de frontera, para esa población también se han distribuido materiales fungibles. Estos materiales fungibles tienen que ver con materiales de escritorio, papelotes, lapiceros, cuadernos, borradores y otro tipo de materiales que para los estudiantes es importante para que puedan, bueno, en este caso, recibir su educación. Hay materiales de biblioteca, materiales tanto cartillas, historias y relatos, cartillas de adivinanzas, saberes y haceres, que se distribuyen para la biblioteca del aula y que en este caso se han producido materiales tomando en cuenta lo que decía Víctor Hugo, los saberes de los pueblos originarios y en diálogo con el currículo nacional. Y también materiales para el docente. Estos materiales consisten en algunas guías o manuales de escritura, vocabulario pedagógico. Creemos que estos materiales le van a ayudar al docente para que el maestro pueda tener estas herramientas pedagógicas curriculares y que pueda desenvolverse de manera satisfactoria en su quehacer pedagógico. De todos estos materiales, estamos hablando en un número total, 410 ítems en este caso, entre materiales que se han elaborado para inicial, para primaria, para secundaria, tanto para docentes, estudiantes. En este caso, ya creemos que estos materiales se han distribuido en un 100%, o están en las manos de nuestros estudiantes, o en la biblioteca de aula. Los propósitos fundamentales de la elaboración de este proceso de elaboración de materiales educativos tiene que ver con 4 dimensiones del niño, con 4 aspectos fundamentales que los estudiantes necesitan ser fortalecidos, necesitan ser atendidos. Un primer propósito apunta al factor o a la dimensión personal social. En los niños tenemos que desarrollar los valores, principios interculturales.
en este caso, para el ejercicio de su ciudadanía. Es decir, nuestros estudiantes inician su proceso de socialización en la familia y en la comunidad. Este proceso de socialización en la familia y en la comunidad es en su propio código lingüístico, con sus propios elementos culturales. Entonces, cuando llega a la escuela y en la escuela se encuentra con otro tipo de materiales que está en castellano o materiales en otros contextos o de otras problemáticas, allí se produce un choque. Entonces, nuestra primera intención, nuestro propósito de todos los materiales, tanto de biblioteca como de los textos, es de que estos materiales ayuden al estudiante a fortalecer su autoestima, a fortalecer sus lazos de relacionamiento con la sociedad, en este caso con el mundo real circundante. Entonces, este es un factor importante a tomar en cuenta en la producción de materiales educativos. Hay un segundo factor importante como propósito que se considera la dimensión cultural y lingüístico. En este caso, fortalece y revitaliza la cultura y la lengua de los pueblos originarios. Somos un país altamente diverso, un país que siempre declaramos en la retórica, en la narrativa, que somos pluriculturales, multiculturales. Sin embargo, no se practica esta multiculturalidad o el plurilingüismo. Entonces, aquí creemos que en los materiales, nuestros materiales van a fortalecer la apropiación de la lengua propia de los estudiantes, va a fortalecer en revitalizar las lenguas originarias que en algunos pueblos estamos perdiendo por efectos de la globalización, por efectos de la migración y sobre todo también por problemas o por estereotipos sociales donde ya a veces no están predispuestos a recuperar o utilizar nuestras lenguas originarias. Una dimensión, la tercera dimensión tiene que ver con la identidad. La afirmación de la identidad cultural, en este caso, una identidad posicionada, una identidad en su comunidad o en su pueblo, le va a ayudar al estudiante a entrar con mucha facilidad al mundo, a la sociedad, pero con ese pensamiento, con esa práctica para el buen vivir. Es decir, yo y mi circunstancia. Entonces, allí enseñamos a los estudiantes de que en lo posible no pierdan su identidad, no se asimilen, sino más bien que aprendan la identidad propia y también que asuman otras culturas o lenguas, pero en un marco de diálogo intercultural. Y un cuarto factor importante, fundamental, bajo el diagnóstico que hemos identificado, la falta de lectura y escritura en nuestros estudiantes va a acarrear de que no logren los aprendizajes. Entonces, estos materiales sí definitivamente van a permitir que logren los aprendizajes esperados de acuerdo al currículo nacional, pero siempre en el marco del diálogo intercultural o diálogo de saberes, tal como hemos escuchado del ponente anterior. Hay una propuesta pedagógica, entonces esta propuesta pedagógica entra en diálogo con los saberes, con nuestro currículo nacional. Entonces, estos propósitos están en nuestros materiales educativos. Por otro lado, es importante informarles a ustedes, queridos colegas, de que el proceso de elaboración de materiales educativos es un proceso complejo. Es un proceso de alta responsabilidad, es un proceso que convoca a varios profesionales. Es un proceso que parte, pues, en este caso, como factor principal del análisis de factores asociados al aprendizaje, del uso de materiales. Allí ha habido un estudio, una investigación y se ha determinado qué tipo de materiales. Entonces, una vez cuando se ha determinado qué tipo de materiales educativos se produce para el 2025, inmediatamente se ha conformado equipos de trabajos interdisciplinarios
equipos de trabajos, en este caso por especialistas curriculares que dominan las ciencias o las disciplinas de las áreas curriculares, lingüistas capacitados, lingüistas que hablan la lengua originaria, asesores pedagógicos hablantes de los pueblos originarios. Hemos tenido que desplazar hasta la ciudad de Lima para conformar un equipo central, y también los elaboradores que están en las regiones. Entonces, allí ha habido un proceso permanente de formación. Consideramos importante este proceso de formación porque una de las brechas del docente en el país para implementar la educación intercultural es el factor docente. Entonces, el factor docente tiene que ver con el dominio de la lengua originaria, con el dominio de la pedagogía intercultural, y si no tiene estos perfiles, entonces no estaríamos en la capacidad o posibilidad de tener un éxito de la experiencia pedagógica en aula. Por eso se ha seguido una formación permanente a nuestros elaboradores, a nuestros asesores pedagógicos. Y allí se ha dado pautas importantes para el proceso de elaboración de los materiales educativos. Y por otro lado, las estrategias diversas de asistencia a los elaboradores. Recuerden, colegas, nosotros elaboramos materiales en distintas lenguas originarias y los elaboradores están en las regiones. Y al ubicarse nuestros elaboradores en las regiones, sobre todo en la Amazonía, que tenemos mayor cantidad de lenguas, los procesos de diálogo, los procesos de aprendizaje se complican. Entonces, muchas veces nuestros elaboradores no cuentan con conectividad, se van a cumplir su labor a las escuelas de educación intercultural que están en una zona rural donde no hay conectividad. Entonces, en algunos casos hemos tenido que viajar hasta los lugares donde se encuentran los elaboradores, y allí se ha trabajado una asistencia técnica. Como verán, colegas, estas son las estrategias pedagógicas, técnicas que se ha aplicado para producir estos materiales que están llegando a las escuelas de educación intercultural. En relación a la metodología de producción de materiales educativos, vamos a enfatizar en señalar las dos tipologías de materiales por la cantidad de materiales que se han distribuido en este caso. Los textos de comunicación para estudiantes, que recibe cada estudiante este material. Allí, estos textos se han elaborado tomando en cuenta la matriz cultural. En este caso, la matriz cultural compone pues los saberes, la tecnología, la lengua, el pensamiento, la tecnología, los tejidos, y también las actividades del calendario comunal. Y la matriz curricular, en este caso, enfatizamos, como vuelvo a recalcar, las competencias comunicativas, en este caso, lee y escribe, con textos variados, con lecturas muy variadas. Los textos de comunicación también se han elaborado tomando en cuenta los prototipos modelo. Como verán, elaborar materiales educativos para distintos grados, niveles y sobre todo para lenguas originarias no es un asunto sencillo, sino allí hay que dar unos prototipos modelo. Unos prototipos modelo que van a marcar, digamos, una referencia para que el elaborador tome en cuenta y pueda elaborar. Y luego estos materiales, a partir de un prototipo modelo, sean adecuados, sean contextualizados de acuerdo al ámbito andino, de acuerdo al ámbito, en este caso, ámbito andino y amazónico. Y estos materiales, todos los materiales que se publican, que se imprimen, pasan por un proceso de validación. Y este proceso de validación de esta dotación 2025 se cumplió con una validación presencial en las regiones
en varias regiones del país y también a través de una validación virtual. Y han participado docentes hablantes de las lenguas originarias, especialistas también que dominan la lengua originaria y otros profesionales que conocen los materiales educativos. Y en relación a los saberes y haceres para la biblioteca de aula, este es el primer año, 2025, que damos un pequeño quiebre, un pequeño giro en perspectiva de una innovación, sobre todo en la producción de materiales de biblioteca. A partir del 2025 en adelante tenemos materiales para biblioteca que se recogen desde una matriz de saberes culturales. Esta matriz de saberes culturales se ha configurado con la finalidad de no dispersar, digamos, en la información de saberes de nuestros pueblos que puede existir, sino de manera organizada, de manera o gradualmente vamos a ir cumpliendo. De tal manera, para el 2025 se ha priorizado un eje de saber, en este caso territorio, comunidad y historia. ¿Por qué este eje se ha priorizado para esta dotación? Creemos que el territorio es el espacio espiritual, es el espacio cultural de nuestros pueblos originarios, de nuestras comunidades y de todas las personas que habitamos en este Pacha. Entonces, necesitamos que nuestros estudiantes puedan conocer su propio territorio, puedan valorar, puedan conocer la organización social, política, económica de su comunidad, de sus comunidades, y valorar la historia, pero una historia contada a partir de sus propios sabios. Aquí de repente radica la diferencia. Para esta elaboración se ha contado la presencia de más de 150 sabios y sabias de los pueblos originarios. Los elaboradores contratados con el perfil hablante de la lengua originaria y sobre todo investigadores han tenido que internarse en las comunidades rurales para poder buscar información y contactarse con los sabios. De tal manera que los sabios han facilitado una información de primera mano, una información real sobre la historia, sobre cómo se organiza, cómo está organizada su comunidad, cómo está su territorio, qué historias, qué mitos tiene su comunidad. Entonces, para nosotros ha sido importante que los sabios, como actores principales, como informantes, como autores, a partir de este año tengan que marcar un lugar importante en los materiales educativos. Entonces, para ello se ha utilizado una metodología de investigación. Y esta metodología de investigación nos ha ayudado bastante para poder escribir estos saberes y haceres en varias lenguas. Obviamente que no se ha cubierto las 48 lenguas, sino es un proceso de trabajo paulatino en el cierre de la brecha de estos materiales que vamos a ir produciendo. Tan solamente señalar que en el 2025 se producen materiales en el eje territorio, comunidad, historia. Para la dotación 2026 estamos pasando al siguiente eje, que es la espiritualidad de los pueblos originarios. Entonces, otra dotación para el siguiente año vamos a tener igualmente la información. La validación presencial, virtual, igualmente con los docentes, hablantes y algunos sabios que participaron de este proceso. Entonces, queridos especialistas, colegas, autoridades, de nuestra parte, en esta tarde hemos intentado explicar bueno, los detalles de los factores asociados que nos han permitido elaborar, priorizar qué tipo de materiales, que nos han permitido explicar las estrategias metodológicas, que nos han permitido, en este caso, conocer un poco cuál ha sido la metodología que ha seguido los materiales. Y con todas estas acciones
Ahora vamos a detallar en específico los materiales por nivel, en este caso para inicial, qué tipo de materiales, para primaria, qué tipo de materiales, para secundaria, qué tipo de materiales y para docentes también. Entonces, vamos a compartir esta presentación con mi colega, con la maestra Sofía Silva. Por favor, Sofía, te conectas, por favor, adelante. Gracias. Gracias, Wilfredo. Muy buenas tardes con todos. Entonces, vamos a continuar con la presentación. El tercer punto es los materiales educativos distribuidos para el buen inicio del año escolar 2025. Adelante, pásalo, Willy. Sabemos que la gran mayoría o casi en su totalidad, estos materiales ya se encuentran en las instituciones educativas. Estos materiales han sido distribuidos bajo la resolución viceministerial 158-2022. Para el nivel inicial se ha distribuido material para biblioteca de aula. Se han distribuido cartillas de adivinanzas en 17 lenguas originarias, cartillas de animales y plantas en 15 lenguas originarias y también historias y relatos, cuatro historias y relatos en 11 lenguas originarias. Las cartillas son independientes, las cartillas de adivinanzas vienen 8 adivinanzas, las cartillas de animales y plantas también muestra una diversidad de animales de todo el Perú y también las diferentes plantas que tenemos en nuestro país. Estas cartillas son bilingües. Adicionalmente a esto, tenemos relatos afroperuanos distribuidos en las instituciones de revitalización. Ambos relatos están escritos en lengua castellana y también tenemos cartillas para el aprendizaje de la lengua originaria como segunda lengua, en este caso para los pueblos Asháninka, Cucama, Cucamiria y Aymara. Esto va en relación a las orientaciones, la guía de orientaciones del aprendizaje de la lengua originaria como segunda lengua. El siguiente. Estos son los materiales para el nivel primaria. En este 2025, la prioridad ha sido con los textos de comunicación, con el área de comunicación, y para este año se ha distribuido de primero a sexto grado todos los grados completos en 14 lenguas originarias, de primero a quinto grado en una lengua originaria, que es el Kashinawa, del primero al tercer grado en 2 lenguas originarias y de primero al segundo grado en 15 lenguas originarias. Cabe resaltar que la producción de los materiales educativos va siguiendo una brecha, tenemos una proyección y año a año vamos avanzando con cada pueblo originario, ¿no? También se han distribuido fichas bilingües en 12 lenguas originarias, esto en poblaciones donde hay muy pocos hablantes y también la población estudiantil es muy pequeña, están bajo la metodología de una segunda lengua. Y también hay diversos tipos de textos en la biblioteca de aula en 27 lenguas originarias. Uno de estos textos es Los saberes y haceres, lo que ha mencionado Willy anteriormente, ¿no? Que ha sido elaborado a partir de entrevistas de un trabajo directo con los sabios. El siguiente, Willy, que es el nivel secundario. En el nivel secundario también se ha distribuido textos en el área de comunicación en lengua originaria, de primero a quinto año en 7 lenguas originarias, de primero a tercero en 2 lenguas originarias y de primero a segundo en 2 lenguas originarias. Nuevamente vamos de forma progresiva elaborando los cuadernos, en este caso los textos de comunicación. También en secundaria han recibido bibliotecas de aulas de diversos textos en 13 lenguas originarias. Aquí también están los saberes y haceres. Continuamos y adicionalmente a ello se ha distribuido material para docentes. El material educativo para el nivel inicial tenemos 2 materiales. Uno, cómo desarrollamos las competencias comunicativas de lengua originaria en segunda lengua en educación inicial intercultural bilingüe. Y el otro es cómo desarrollamos las competencias del castellano como segunda lengua de los niños y niñas en educación inicial intercultural bilingüe.
Se distribuye a todos los docentes, a todos, estén en institución de fortalecimiento o revitalización. También se ha distribuido orientaciones para la planificación y metodología del área de lengua originaria como segunda lengua en el nivel secundario a todos los maestros. Pero el manual de escritura y el vocabulario pedagógico se distribuyen solo a las lenguas que se elaboran, ¿no? Por ejemplo, el manual de escritura se ha distribuido a los niveles de inicial, primaria y secundaria, pero todos los maestros del pueblo ayánica, quechua norteño y quechua amazónico. Y en el caso del vocabulario pedagógico, también se distribuye a todos los docentes de inicial, primaria y secundaria, pero obviamente cada uno en su pueblo. Aquí se han elaborado para el pueblo machiguenga, quechua norteño y chipiboconí. Adicionalmente a esto, también se ha distribuido materiales fungibles para todas las instituciones educativas de las dos formas de atención, pero que se encuentran en las zonas de frontera, en las áreas críticas de frontera. Tenemos una lista donde hay un registro de instituciones educativas. Solo a ellas se ha distribuido estos materiales como cuadernos, reglas tijera, lápices colores, cuadernos, bolígrafos y más. Aquí están las cantidades por alumno y los grados que han recibido. También están los materiales educativos adaptados al braille, a la sordera y sordoceguera, ¿no? Que este es el primer año, que a los pueblos Aymara, Quechua Chanca, Shipibocondibo, Aguajún, Shawi, Quechua Collao, Quechua Central y Quechua Norteños, todos los estudiantes de estos pueblos van a recibir el material, ¿no? Y hay, como se dijo al inicio, este material ya debe estar en aula, pero si nosotros queremos verlo de forma digital, a continuación, Willy, lo pueden descargar en Perú Educa. Está todo este material en Perú Educa. Quizás hay maestros que quieren ver algún material de otro pueblo o revisar. Ahí están todos. Ingresan a Perú Educa, a su cuenta, van justamente a materiales. Ahí está inicial, primaria y secundaria y pueden mirar, bajarlo, el material, y también va a estar su ficha técnica en donde se da una explicación breve del material que se ha colgado. Eso sería por mi parte. Sí, Willy, adelante. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Solo para agregar o para resaltar en relación a la elaboración de los materiales para el pueblo afro en castellano. Aquí el propósito es de que nuestros estudiantes del país conozcan otros elementos, otros grupos, en este caso al pueblo afroperuano, con sus elementos culturales propios, que en esta elaboración se ha recogido de los propios hablantes o del propio colectivo afro. Entonces, en adelante vamos a continuar con esta producción porque es importante en el marco del diálogo intercultural conocer también cultura variada, culturas de otros pueblos y de otros contextos como pueblo originario. Con esta presentación, estimados colegas, nosotros estamos muy agradecidos por vuestra participación. Lo que nosotros en este momento hasta aquí hemos presentado son aspectos muy generales. Se ha acordado de que este primer día, a través de este sistema webinar, tenga la posibilidad o alcance nacional para que los docentes, que son los propios actores educativos en las escuelas de educación intercultural, puedan informarse sobre la importancia, sobre las implicancias que hay detrás de estos materiales. A veces llega un libro, un cuaderno, nuestros colegas empiezan a juzgar por el tipo de letra o por la forma de escritura,
pero como hemos explicado, hay un proceso importante, hay un proceso disciplinado de trabajo. A partir, en este caso, a partir de esta presentación, el reto a continuación es cómo vamos a garantizar que estos materiales tengan el uso efectivo en las escuelas de educación intercultural. Entonces, allí es importante ver la asistencia técnica en el uso de materiales educativos, que hoy día estamos empezando, que vamos a continuar de parte de nosotros desde la sede central como Minedo, y también corresponde a las direcciones regionales de educación y a las UGELes, igualmente ya en su ámbito, en su jurisdicción, puedan garantizar, puedan capacitar, puedan desarrollar talleres, cursos, eventos para promover el uso de los materiales educativos. Y una y otra acción estar en relación al monitoreo. Igualmente corresponde al Minedo monitorear el uso efectivo de estos materiales educativos. Y nosotros hace una semana estamos regresando de las escuelas de educación intercultural que salimos por motivos de validación de los materiales educativos para la dotación 2026. Allí igualmente seguimos identificando materiales educativos no distribuidos, UGELes que están reportando que materiales educativos no están llegando a las escuelas o al destino. Entonces, sí es importante de parte del Minedo, en este caso de la instancia central, también la DRE, las gerencias regionales, la UGEL, en el marco de sus atribuciones y funciones, puedan monitorear y asistir a las escuelas a las escuelas de educación intercultural para recoger información del uso. Entonces, con esa finalidad, queridos colegas participantes de este webinar, y para que ustedes también puedan informar que a partir del día de mañana en adelante ya se vienen los talleres virtuales, en este caso taller nacional. Entonces, hay como tres momentos, tres espacios de trabajo que nos corresponde a nosotros como DEIP y también a las direcciones regionales y las UGELes. En este caso, el taller nacional que estamos iniciando hoy día, taller virtual nacional, en este caso hemos convocado a los especialistas de las DRE, UGEL, maestros Fortaleza, también saludamos a nuestros maestros Fortaleza que están dando, digamos, una posición, un empoderamiento en las zonas, en el territorio, dando ejemplo de repente, porque nosotros creemos que el éxito de la educación intercultural radica fundamentalmente en la institucionalización, digamos, de la red o la conformación de redes o de cuencas donde docentes puedan mostrar, instituciones puedan mostrar las buenas prácticas de educación intercultural y que desde allí podamos decir, aquí están el resultado de nuestro trabajo, de lo que se ha aplicado la propuesta pedagógica. Aquí se ha aplicado, se ha puesto en práctica el uso de los materiales educativos. Entonces, este webinar, información general, y mañana convocamos, mañana miércoles, en este caso, asisten los colegas de inicial. Entonces, mañana en el mismo horario de 3 a 5 de la tarde, por favor, pasar la voz a nuestros colegas de inicial, docentes de inicial, puedan participar de este webinar, de estos talleres nacionales. El día jueves 19 estamos convocando solo a docentes de educación primaria. Entonces, ya saben, el jueves a las 3 de la tarde debemos de estar presente en este taller virtual. Y el día viernes 20 está exclusivamente para educación secundaria. Entonces, esta es la programación de esta semana para que ustedes pudieran asistir a los eventos virtuales.
Un segundo espacio va a ser los talleres macrorregionales. Estos talleres macrorregionales estamos convocando en este caso a los especialistas de la DRE, de la SUGEL, maestros Fortaleza y directores. Y estos talleres vamos a organizar entre el mes de julio y agosto, y la programación vamos a comunicar a través de nuestro equipo de gestión de la DEI, a través de las redes sociales. Vamos a probablemente publicitar o el oficio para que puedan conectarse. Y los talleres por demanda, es decir, hay regiones que se han organizado para poder desarrollar un evento pedagógico, en este caso en el uso de materiales educativos o el currículo y los materiales educativos. Nosotros sí podemos atenderlos, pero de manera virtual, por cuestiones de presupuestos, no se puede atender de manera presencial. Entonces, indicamos que sí, a lo largo del año vamos a ir atendiendo a las regiones que demanden de repente un taller específico, exclusivo en el uso de materiales educativos. Bueno, esperamos que esta información de esta tarde sea pues una información valiosa para ustedes y que podamos contribuir todos en este trabajo titánico que nos corresponde a los profesores de educación intercultural que están en las escuelas, convocar a los padres de familia, a otros actores para poder promover el uso efectivo de estos materiales, y cualquier comentario adicional estamos dispuestos a recibir, ya sea por correo, por llamadas telefónicas. Estaremos siempre coordinando porque nosotros estamos seguros que ustedes son los actores principales, protagonistas de un cambio educativo en nuestro país. Y este modelo de educación intercultural en este momento es el modelo que nos permite educar a nuestros estudiantes con afirmación identitaria y en perspectiva de dialogar con el mundo. Así que muchas gracias de mi parte. Sofía, de repente algunas palabras finales. No, Wilfredo, muchas gracias y ya nos vamos a encontrar con los docentes en los talleres virtuales para dar las sugerencias y orientaciones para el uso de ellos. Gracias. Bien, muchas Muchas gracias, gracias. Diana. Muchas gracias, sí, estimado Wilfredo Quispe y Sofía Silva por esta presentación tan amplia y enriquecedora de estos materiales educativos en el desarrollo de los aprendizajes de educación 2025. Son materiales educativos elaborados desde un diagnóstico, desde una evaluación PISA, desde un monitoreo, a partir también del ENLA y otros factores educativos y familiares asociados pues a esta gran familia educativa, ¿no? Son materiales puestos que están ya en las UFELes, algunos están en las UFELes, otros ya están en las instituciones educativas. Queda desde aquí invitar a las UFELes, si aún tienen materiales educativos, por favor distribuirlos para que puedan ser utilizados y así levantar este logro de aprendizaje de nuestros estudiantes de la Amazonía, de la Selva Central, desde la interculturalidad, para que poco a poco estos aprendizajes pues vayan echando raíces y tengamos excelentes estudiantes. Y también a nuestros maestros también, ¿no? Gracias a estos maestros de fortaleza, maestros líderes que están día a día desde aplicando este modelo de educación intercultural bilingüe en las escuelas rurales con mucho ánimo y entusiasmo lo vienen aplicando también. Estos maestros también necesitan, bueno, reconocidos aquí desde el Minedo, ¿no? Por esta gran labor a través para nuestra niñez, para nuestra y juventud también del país. Bien, entonces, estimado Wilfredo, gracias. También Sofía, a Víctor Hugo también, que nos
esta propuesta pedagógica del modelo. Muchas gracias también, estimados directores de instituciones educativas AIB, docentes de instituciones educativas AIB, los maestros líderes y a todo el público que se conectó a través de las redes del Facebook de Intercultural Bilingüe. Como ya lo dijo, mañana esperamos a los docentes del nivel inicial ya desde un enlace Zoom que se les va a compartir a los especialistas de la DRE para que puedan bajar a las UGEL y luego a las instituciones educativas. Es un taller donde ya vamos a poder interactuar maestros de inicial con el equipo de elaboración de materiales de la DEI, ¿sí? Entonces los esperamos mañana a esta misma hora con comunicaciones de la DRE hacia ustedes. Muy buenas tardes, estimados, a todos. Que tengan que siga la semana bonita para cada uno de ustedes. Gracias.